La nave Armonía de Celestia, un coloso biomecánico diseñado para la exploración científica intergaláctica, flotaba en la órbita de Gaia 7, uno de los mundos terraformados más antiguos en el dominio humano. Desde el puente de mando, Kyle Torin, el líder del equipo ericiano, observaba con cautela los datos proyectados en pantallas holográficas. Miles de años de investigación habían convertido a los ericianos en expertos en decodificar las complejidades de las especies inteligentes, pero los humanos seguían siendo un misterio inquietante. Siempre parecían dejarse observar, como si fueran conscientes de los experimentos y decidieran ignorarlos. ¿Qué opinas, Soraya?, preguntó Kyle Torin, con su voz resonante pero controlada. La criptóloga, con sus sensores extendidos como finos filamentos de luz, examinaba las anomalías en las señales provenientes de Gaia 7. «Es extraño», Kyle respondió. «Los datos parecen incompletos, como si nos estuvieran guiando hacia algo que quieren que veamos». Kyle Torin frunció el seno. Durante generaciones, los ericianos habían observado a los humanos desde una distancia prudente. Al principio, su interés había sido puramente científico. Como una especie tan físicamente limitada había sobrevivido entre depredadores cósmicos mucho más avanzados. Sin embargo, con el tiempo, la aparente pasividad humana al ser estudiados comenzó a levantar sospechas. Fue entonces cuando la nave tembló. Un sonido grave y profundo, como un eco en un abismo, resonó a través del casco de la Armonía de Celestia. Las luces en el puente se atenuaron brevemente mientras los sistemas de emergencia se activaban. Impacto en el sector 4B. No identificamos el origen, anunció Orsen, el estratega de combate, desde su consola. Kyle Torin apenas tuvo tiempo de responder antes de que una transmisión invadiera las comunicaciones internas. Una voz mecánica y cortante resonó a través del puente. Protocolo 89 activado. Intrusos confirmados. ¿Intrusos?, repitió Kyle, girándose hacia Soraya. ¿Qué significa eso? Estamos en órbita, no hemos enviado ninguna sonda. Antes de que alguien pudiera contestar, el sistema de sensores mostró múltiples señales acercándose rápidamente. Eran naves humanas. Pero estas no eran las viejas naves de carga o transporte que los ericianos habían analizado durante siglos. Estas eran máquinas de guerra, con diseños compactos y armas que pulsaban con una energía desconocida. «Están abriendo fuego», gritó Orsen mientras el puente se iluminaba con alertas rojas. Los escudos de la Armonía de Celestia apenas resistieron el primer impacto. Kyle Torin se puso de pie, su figura alta y etérea contrastando con la intensidad del momento. «Retirada inmediata. Activen los motores de salto». «No podemos», respondió Soraya, con su voz tensa. «Las balizas en Gaia 7 están interfiriendo con nuestras rutas de escape. Nos tienen atrapados». Kyle Torin no podía creerlo. Habían subestimado a los humanos durante milenios, considerándolos una especie menos avanzada. Ahora, mientras observaba cómo las naves humanas ejecutaban maniobras tácticas que parecían diseñadas específicamente para contrarrestar las defensas ericianas, comprendió que habían cometido un error colosal. «Después de milenios, aprendimos porque los humanos permitieron nuestros estudios», murmuró para sí mismo. No era pasividad, era preparación. Las naves humanas parecían coordinarse con una precisión casi biológica, como si compartieran una mente colectiva. Cada intento de la Armonía de Celestia por defenderse era anticipado y neutralizado. Una de las naves humanas, una fragata más pequeña pero increíblemente veloz, se lanzó directamente hacia uno de los puntos vulnerables de la nave ericiana. La explosión resultante sacudió la Armonía de Celestia, desactivando uno de sus principales sistemas de armamento. Orsen, desesperado, propuso desplegar drones biomecánicos para contraatacar. «Si usamos el enjambre, podemos sobrecargar sus sistemas». Kyle Torin asintió, aunque su intuición le decía que esto no sería suficiente. «Hazlo». Los drones, criaturas híbridas de metal y materia orgánica, salieron disparados desde la nave, formando un torbellino de destrucción dirigido hacia las naves humanas. Durante un breve momento, pareció que los ericianos tenían la ventaja. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Las naves humanas comenzaron a emitir pulsos electromagnéticos que desactivaron a los drones uno por uno.
Cada pulsación estaba calibrada con precisión para explotar una vulnerabilidad específica en el diseño erisiano. Era como si los humanos hubieran estudiado sus tácticas durante siglos. En el puente, Soraya gritó: «Han previsto cada movimiento. Nos han estado observando tanto como nosotros a ellos». Kael Torin sintió una mezcla de horror y fascinación. Esta especie, que durante tanto tiempo había aparentado ser un objeto pasivo de estudio, se revelaba ahora como un depredador calculador. Antes de que pudiera procesar esta revelación, una transmisión holográfica invadió el puente. Un humano apareció en la pantalla. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con una inteligencia feroz. Vestía un uniforme oscuro que emanaba autoridad. Kael Torin de los Erisianos dijo con voz firme: «No sois los primeros en subestimarnos, pero os aseguro que seréis los últimos». La transmisión se cortó, dejando a la tripulación sumida en un silencio cargado de tensión. Kael Torin miró a su equipo, consciente de que esta batalla no sería solo un choque de fuerzas, sino un enfrentamiento entre filosofías. Los humanos habían permitido que los estudiaran, pero no por pasividad. Lo habían hecho para aprender, para esperar el momento adecuado. Y ahora, ese momento había llegado. La armonía de Celestia flotaba inerte, atrapada en un mar de señales disruptivas que emanaban desde Gaia 7. Las balizas humanas, que hasta entonces habían sido solo un objeto de curiosidad académica, ahora se revelaban como armas estratégicas. Los sistemas de navegación de la nave estaban inutilizados, y cada intento de contrarrestar las interferencias era neutralizado antes de siquiera ejecutarse. En el puente de mando, Kael Torin caminaba de un lado a otro, su manto translúcido ondeando tras de sí. Era un líder pragmático, pero no podía ignorar que se enfrentaban a algo mucho más grande de lo que habían anticipado. La transmisión del comandante humano todavía resonaba en su mente. «No sois los primeros en subestimarnos, pero os aseguro que seréis los últimos». Esa frase lo llenaba de una mezcla de frustración y desconcierto. ¿Cómo era posible que una especie tan rudimentaria hubiera superado en estrategia a los erisianos, quienes habían perfeccionado el arte de la guerra y la ciencia durante milenios? «Kael», interrumpió Soraya, con sus sensores brillando como constelaciones, he logrado interceptar parte de sus transmisiones. No están tratando de destruirnos. Están evaluándonos. «¿Evaluándonos?», respondió Kael Torin, deteniéndose en seco. «¿Qué significa eso?». Soraya expandió la imagen holográfica frente a ella. «Están midiendo nuestras reacciones, analizando cada movimiento. Esto no es solo un ataque, es una prueba». Antes de que Kael Torin pudiera procesar esa información, Orsen irrumpió desde su puesto táctico. «Tenemos actividad hostil nuevamente. Las naves humanas están cambiando de formación». En las pantallas, las naves humanas comenzaron a moverse en un patrón que ningún algoritmo erisiano podía predecir. Sus formaciones eran fluidas, casi orgánicas, como si fueran extensiones de una mente colmena. Una de las naves más grandes, identificada por los sensores como el Ráfaga Lunar, lideraba el grupo. «Kael, debemos actuar», dijo Orsen con urgencia. «Propongo desplegar las plataformas de artillería biomecánica. Tal vez podamos ganar tiempo para reiniciar los motores». Kael Torin asintió, aunque sabía que estaban jugando con ventaja ajena. «Hazlo, pero mantén un canal abierto para monitorear sus reacciones. Quiero entender cómo piensan». Las plataformas de artillería, estructuras flotantes que disparaban proyectiles de energía guiados por inteligencia artificial, comenzaron a desplegarse alrededor de la armonía de Celestia. Desde el puente, el equipo observaba cómo los proyectiles trazaban arcos mortales hacia las naves humanas. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Las naves humanas no solo esquivaron los ataques, sino que usaron los propios proyectiles como cobertura. Cada disparo que parecía estar a punto de impactar se convertía en un recurso que los humanos explotaban para avanzar. Las plataformas biomecánicas, diseñadas para adaptarse en tiempo real, no podían seguir el ritmo de las maniobras humanas. «Están utilizando nuestras armas para perfeccionar sus movimientos», murmuró Soraya, casi en un susurro. Kael Torin se inclinó hacia la consola principal, sus ojos destellando con determinación.
Quieren que sepamos que han aprendido todo sobre nosotros. La ráfaga lunar se adelantó, liderando un asalto directo. Desde su casco surgieron ráfagas de energía azulada que impactaron directamente en las plataformas de artillería, desintegrándolas en cuestión de segundos. En el puente, las alarmas resonaron como un coro fúnebre. Nuestros sistemas defensivos están cayendo, anunció Orsen con voz grave. No podemos sostener este enfrentamiento mucho más tiempo. Kael Torin, consciente de que estaban siendo superados, tomó una decisión audaz. Preparen el dispositivo de cortina espectral. Si no podemos escapar, al menos podemos ocultarnos el tiempo suficiente para idear un contraataque. El dispositivo, una tecnología avanzada de los erisianos, emitía una nube de partículas capaces de distorsionar las señales electromagnéticas y ópticas. Cuando se activó, la nave quedó envuelta en un manto de oscuridad, desapareciendo de la vista de los sensores humanos. Por unos instantes, el puente se sumió en un silencio tenso. ¿Habrían logrado eludir a los humanos? Pero esa esperanza se desvaneció cuando una nueva transmisión holográfica llenó la sala. El rostro del comandante humano apareció de nuevo, esta vez con una leve sonrisa. Ingenioso, dijo, pero predecible. Desde el espacio profundo, una red de drones humanos comenzó a desplegarse, iluminando el área con pulsos de energía que desintegraron la cortina espectral. La armonía de Celestia quedó expuesta una vez más. Kael Torin apretó los puños. ¿Cómo es posible que lo anticiparan? No tienen acceso a nuestras tecnologías. Soraya interrumpió, su voz cargada de asombro. No necesitan nuestras tecnologías. Han estado estudiándonos, Kael. Cada interacción, cada experimento que hemos realizado en ellos, lo han utilizado para aprender sobre nosotros. Fue en ese momento cuando Kael Torin entendió el verdadero alcance de su error. Los humanos no eran meros sujetos de estudio. Habían permitido los análisis erisianos, tolerando su presencia, porque cada experimento, cada observación, les daba herramientas para comprender y, eventualmente, superar a sus observadores. Después de milenios, aprendimos porque los humanos permitieron nuestros estudios, dijo Kael Torin, con una mezcla de admiración y temor. No era pasividad, era preparación para este momento. Las naves humanas comenzaron a cerrar el cerco, sus armas listas para un ataque final. Kael Torin sabía que la batalla estaba perdida, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Los erisianos eran una especie orgullosa, pero esta derrota les revelaba algo más profundo. Los humanos eran los verdaderos maestros del conocimiento oculto. Mientras el puente se llenaba de luces rojas y alertas, Kael Torin hizo una última pregunta. Si esta es una prueba, ¿qué esperan encontrar en nosotros? La respuesta estaba en la voz del comandante humano cuando, por última vez, su rostro apareció en la pantalla. Resiliencia. El puente de la armonía de Celestia estaba inmerso en un caos controlado. Luces de emergencia parpadeaban mientras las advertencias automáticas llenaban el aire con un ritmo opresivo. Las naves humanas rodeaban el coloso erisiano como depredadores jugando con su presa. Kael Torin, aunque acostumbrado a las tensiones estratégicas, sentía como el peso de la situación caía sobre él como una tormenta ineludible. Orsen, reporte de los sistemas, ordenó, manteniendo la calma pese a la presión. El estratega militar no levantó la mirada de sus consolas. Nuestros escudos están al 40%, las armas principales siguen desactivadas por las interferencias. No hay rutas de escape disponibles. Si no hacemos algo pronto, quedaremos completamente indefensos. Kael Torin miró las pantallas holográficas que mostraban a las naves humanas maniobrando con una precisión que desafiaba toda lógica. Había una intención clara en sus movimientos, no estaban intentando destruirlos. Estaban demostrando algo. Pero, ¿qué? Soraya, la criptóloga, interrumpió sus pensamientos. Kael, creo que he encontrado algo en sus patrones de comunicación. Sus mensajes están llenos de referencias temporales, segundos, ciclos, fases. Es como si estuvieran midiendo el tiempo de cada reacción nuestra. Kael Torin se giró hacia ella, su rostro marcado por una mezcla de asombro y preocupación. ¿Crees que están usando el tiempo como arma? Soraya asintió. No solo como arma.
Están sincronizando sus ataques para maximizar nuestras debilidades. Esto no es solo tecnología, Kael, es una estrategia diseñada específicamente para enfrentarse a nosotros. Kael Torin entendió lo que eso significaba. Los ericianos eran maestros en manipular el tiempo a través de dispositivos de distorsión temporal. Habían perfeccionado esas técnicas durante milenios, usándolas para ralentizar o acelerar eventos en el campo de batalla. Pero los humanos, de alguna manera, habían aprendido a contrarrestar esa ventaja sin siquiera poseer la tecnología. Orsen, dijo Kael, su voz firme, prepárate para desplegar el dispositivo de ruptura temporal. Si van a usar el tiempo en nuestra contra, les mostraremos lo que significa manipularlo de verdad. El dispositivo, un artefacto del tamaño de una pequeña nave, fue activado en el corazón de la armonía de Celestia. Emitía una onda de energía que ralentizaba el flujo del tiempo en un radio específico, atrapando a las naves enemigas en un campo donde cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad. Al principio, pareció funcionar. Las naves humanas comenzaron a desacelerarse, sus movimientos volviéndose torpes y predecibles. En el puente, la tripulación ericiana dejó escapar un suspiro de alivio. Por primera vez, parecía que tenían la ventaja. Pero esa esperanza fue efímera. Kael, dijo Sorea con urgencia, están adaptándose. En las pantallas, las naves humanas comenzaron a ajustar sus trayectorias. Sus sistemas parecían estar calibrando automáticamente las fluctuaciones temporales, adaptándose a la nueva realidad. En cuestión de minutos, estaban moviéndose con una fluidez que desafiaba las leyes del tiempo dentro del campo distorsionado. Orsen golpeó su consola con frustración. Esto es imposible. Nadie puede adaptarse tan rápido. Kael Torin no respondió. Estaba observando algo más en las pantallas, patrones. Cada maniobra humana no solo era una respuesta a la distorsión temporal, sino también una forma de recopilar más datos. Era como si cada movimiento fuera parte de un juego mayor que los ericianos aún no entendían. Después de milenios, aprendimos porque los humanos permitieron nuestros estudios, murmuró Kael Torin, casi para sí mismo. No solo para observarnos, sino para entrenarse contra nosotros. Antes de que pudiera dar una nueva orden, una transmisión holográfica apareció en el puente. Era el mismo comandante humano que había hablado antes, pero esta vez había algo diferente en su expresión. No era arrogancia, sino una calma que solo se podía describir como confianza absoluta. Kael Torin, dijo el comandante, su voz resonando con una autoridad casi inhumana. Vuestra tecnología es impresionante, pero no sois los únicos que entienden el tiempo. No es vuestra arma, es nuestra aliada. De repente, una explosión sacudió la nave. Los sistemas de energía comenzaron a fallar uno tras otro. En las pantallas, los sensores mostraban cómo las naves humanas estaban emitiendo pulsos de energía sincronizados con las fluctuaciones del dispositivo de ruptura temporal, desestabilizándolo desde dentro. Sorea gritó, «Están usando nuestra propia tecnología contra nosotros. Si no apagamos el dispositivo, colapsará». Kael Torin sabía que apagar el dispositivo significaría perder su última ventaja, pero mantenerlo activo podría destruir la nave. Con un peso en el pecho, dio la orden. Desactive Venlo. El dispositivo se apagó, y con él, las ilusiones de superioridad ericiana. Las naves humanas, ahora libres del campo distorsionado, rodearon a la armonía de Celestia, posicionándose para un ataque final. En el puente, el silencio era abrumador. Kael Torin miró a su tripulación, buscando una chispa de esperanza en sus rostros. Pero todo lo que encontró fue la misma comprensión que él había alcanzado. Los humanos no solo estaban ganando esta batalla, estaban reescribiendo las reglas del enfrentamiento. «Kael», dijo Sorea, rompiendo el silencio, «si este es su juego, ¿cuál es nuestro próximo movimiento?» Kael Torin respiró hondo. «Todavía no entiendo todo lo que están buscando, pero sé que no están aquí solo para destruirnos. Están enseñándonos algo. Y si sobrevivimos, aprenderemos lo que es». Mientras las luces de las armas humanas se encendían, preparando el disparo final, Kael Torin supo que este no era el fin. Era el principio de una lección que cambiaría para siempre la percepción ericiana de los humanos.
La armonía de Celestia estaba inmovilizada, atrapada en una red invisible de poder humano. Los sistemas estaban en silencio, los motores inutilizados, y el orgullo de los erisianos había sido reducido a cenizas. Las naves humanas permanecían alrededor como una flota de guardianes implacables, su mera presencia proyectando una autoridad abrumadora. «Se acerca una transmisión», anunció Soraya, su voz temblando ligeramente. El holograma del comandante humano apareció una vez más. Esta vez, había un destello de algo casi amistoso en su mirada, pero la amenaza de su poder seguía siendo innegable. «Kael Torin», comenzó el comandante, «es hora de que hablemos cara a cara. Descended a la superficie. Allí obtendréis las respuestas que buscáis, y tal vez entendáis lo que verdaderamente está en juego». Kael Torin, impotente, aceptó. Sabía que no tenían otra opción. Ordenó a su equipo preparar una cápsula de descenso. El viaje hacia Gaia 7 fue tenso. El silencio entre la tripulación solo roto por las respiraciones controladas y el susurro constante de los sistemas de soporte vital. Gaia 7 era un mundo de una belleza engañosa. Colinas verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidas por estructuras humanas que parecían crecer orgánicamente desde el suelo. Era un paisaje de tranquilidad artificial, diseñado para dar una sensación de paz. Pero Kael Torin sabía que bajo esa calma se escondía un poder inquebrantable. El grupo erisiano fue recibido por un contingente de humanos armados, sus uniformes oscuros impecables, sus rostros inexpresivos. Entre ellos, el comandante humano caminó hacia adelante, una figura de autoridad y control absoluto. «Bienvenidos a Gaia 7», dijo con voz firme. «Soy el general Eilen Rasford. Hemos esperado mucho tiempo para este encuentro». Kael Torin dio un paso adelante, su postura rígida. «No entiendo. Habéis permitido que os estudiemos durante milenios. Habéis tolerado nuestra presencia. Ahora nos atacáis, nos derrotáis, y nos invitáis a vuestra superficie. ¿Por qué?» Rasford sonrió levemente. «¿Por qué queríamos que aprendierais, Kael? No somos los simples sujetos de estudio que creíais. Lo permitimos porque cada experimento, cada análisis, nos dio algo valioso, conocimiento sobre vosotros». Kael Torin sintió una ola de humillación y frustración. Entonces esto fue una trampa desde el principio, un juego de manipulación. Rasford negó con la cabeza. «No es tan simple. Los humanos no buscamos la destrucción de aquellos que nos observan. Pero tampoco toleramos el control o la superioridad autoproclamada. Permitimos vuestros estudios porque siempre hay algo que aprender, pero esa paciencia tiene un límite. Hoy lo habéis encontrado». El grupo fue conducido a una instalación subterránea. Era un laberinto de tecnología que parecía a la vez primitiva y avanzada. En el centro de una sala circular, Rasford se detuvo frente a una consola y proyectó un holograma. Mostraba una cronología detallada de interacciones entre humanos y erisianos. «Esto es lo que habéis visto de nosotros», dijo Rasford, señalando las imágenes. «Y esto es lo que nosotros hemos visto de vosotros». Las imágenes cambiaron, mostrando escenas de batallas, tácticas y avances tecnológicos erisianos que los humanos habían analizado meticulosamente. Kael Torin y su equipo observaron con asombro mientras comprendían la magnitud de lo que los humanos habían logrado en silencio. «Nos permitisteis entrar en vuestros mundos», continuó Rasford, «y os lo agradecemos. Pero cada pieza de información que obtuvisteis sobre nosotros nos permitió reflejarla, anticipar vuestros movimientos y, finalmente, superaros». Soraya, incapaz de contenerse, preguntó: «¿Entonces esta derrota fue inevitable?» Rasford la miró directamente. «No, pero era probable. Lo que queríamos ver era cómo reaccionabais cuando las probabilidades estaban en vuestra contra. Y aunque habéis fallado en el enfrentamiento directo, no es el fin. Esto es una oportunidad». Kael Torin lo miró con incredulidad. «¿Una oportunidad? ¿Para qué?» Rasford extendió un brazo hacia el holograma. «Para entender que no somos enemigos. Los humanos no buscamos dominar ni ser dominados. Queremos aliados que compartan nuestro valor más importante, la adaptabilidad». La conversación continuó hasta que Rasford hizo una revelación inesperada. «Una amenaza mucho mayor se avecina en el borde de esta galaxia.
Los Foakan, una especie depredadora que no dialoga ni negocia. Ellos no observarán. Ellos arrasarán. Y no solo a vosotros, sino también a nosotros. Kael Torin sintió que la gravedad de la situación se intensificaba. Estáis diciendo que nos necesitáis. Necesitarnos no es la palabra correcta, respondió Rasford. Os estamos ofreciendo un lugar en nuestra coalición. Juntos podemos enfrentarnos a lo que viene. Pero para hacerlo, debéis entender que los viejos métodos ya no funcionan. La colaboración y el intercambio son el futuro. Kael Torin miró a su equipo. Los erisianos habían creído durante mucho tiempo en su superioridad intelectual, pero esa creencia se había desmoronado en cuestión de días. Ahora, los humanos les ofrecían algo que nunca habían considerado: igualdad. El equipo erisiano regresó a la armonía de Celestia con una perspectiva completamente diferente. Kael Torin sabía que habían sido derrotados, pero también entendía que esta derrota era solo el principio de algo mucho más grande. Después de milenios, aprendimos por qué los humanos permitieron nuestros estudios, dijo a su equipo mientras observaban Gaia 7 desde la órbita. No era pasividad, era paciencia. Nos esperaban para este momento. Las naves humanas seguían vigilándolos, pero ahora no parecían enemigos, sino guardianes de un conocimiento más profundo. Kael Torin sabía que aceptar la alianza sería un desafío para el orgullo de su especie, pero también era la única opción para enfrentar lo que estaba por venir. Mientras el puente de mando recuperaba su actividad, Kael Torin se preparó para enviar su respuesta. Que comiencen las negociaciones.